Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya terminó la reunión del Comité Político del PLD, lo terminó como a las 6 de la tarde. Iniciaron otra reunión, como dijéramos hace un momentico. Vamos a tener detalles antes de terminar el programa. Pero tenemos contacto ya, vamos a confirmarlo por favor, con la doctora Rosario Espinal. Buenas noches, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto tenerla de nuevo. Sí, un placer. De entrada, doctora, porque la verdad que yo tengo 2 días pensando en usted, que pienso normalmente en usted, pero 2 días pensando en usted. ¿Tendemos a un partido único? Usted dijo que en el país, aunque los partidos no estaban en crisis, la sociedad tendía a fortalecer cíclicamente a un partido entregándole todo el poder. ¿Es correcto? Bueno, pues sucede que como el sistema de partidos no está funcionando con contrincantes fuertes, lo que está ocurriendo no es el colapso, sino estos ciclos donde hay un partido en el poder, como fue el PLD longevo, que funcionaba como partido dominante, mientras el reformismo y luego el PRD iban fraccionándose y decayendo. Entonces ahora tenemos a un PLD que se dividió, además de otros problemas que ya tenían al final de una larga estadía en el poder, y entra el PRM de reemplazo de ese PLDismo fuerte que gobernó por 16 años. ¿Cuánto va a durar el PRM? Dependerá en parte del PRM y en parte de cuán mal esté la oposición. Si la oposición se mantiene fragmentada, pensando que de la fragmentación va a surgir por casualidad la unidad, pues les va a tomar mucho tiempo el camino a recorrer. Entonces, en esas condiciones podría ser que el PRM duplique o replique, mejor dicho, replique lo que hizo el PLD, pero es temprano todavía, aunque ganara, es lo más probable, ya que ganen las elecciones también de mayo, pues sería un segundo periodo, habrá que ver cómo le va en un segundo periodo. Yo no puedo ahora mismo decir que van a durar 16, 12, 8, no lo sé, pero lo que hemos visto ahora es digamos, un reflejo de lo que podría suceder si el PRM se estabiliza en el poder y la oposición, sobre todo, en específico estoy hablando del PLDismo. Si el PLDismo se mantiene con 2 franquicias electorales, le va a tomar mucho tiempo. Doctora, yo inicié preguntándole si estábamos en una tendencia o podríamos derivar o progresar hacia un partido único, o a lo que dice Bukele, una democracia de partido único, que es la que va a imperar en El Salvador. Nosotros aquí, de seguir la situación que tenemos con la oposición debilitada, porque como usted muy bien dice, en el pasado hemos tenido este tipo de escenario, pero la oposición era fuerte. La oposición siempre tuvo un posicionamiento muy fuerte, aunque un partido durara 2, 3 periodos en el gobierno. Sin embargo, ahora mi gran temor es, con esta tendencia en la región, a el totalitarismo, a dirigir la democracia. Ahorita vienen, ya se habla de reformas constitucionales. Si se da lo mismo el 19 de mayo de lo que pasó ahora, Luis se quedará con todo el poder, todos los ayuntamientos, todo el Congreso, todos los diputados, todos los senadores. Yo tengo una preocupación desde hace 2 días, doctora. No, yo no creo que aquí estamos en el escenario de El Salvador, ni ninguno de esos modelos. Aquí en lo que podríamos estar es en una réplica de lo que fue el PLD. Cierto que esta oposición está dividida, pero cuando el PLD tenía el poder, el amplio poder que tuvo en su reinado de 16 años, realmente
el reformismo iba en decadencia y el PRD, aunque mantuvo fortaleza, pero se dividió en el 2013. O sea, no es que la oposición estuvo de maravillas durante todos esos 16 años. Ahora va a depender de lo que haga el PLDismo. Lo que no van a lograr es pensar que una supuesta segunda vuelta va a resolver quién gana de las dos partes. No, porque hoy los números dicen, aunque usted antes no lo decía y refería mal lo de las encuestas, esta situación de las elecciones define que aquí hay solución ya en primera vuelta. Bueno, eso lo he sabido yo siempre, desde antes, pero ya se confirma. Exacto. O sea, ya está confirmado. Yo no creo que aquí nadie ahora mismo pueda ponerse a hablar de segunda vuelta, porque sería, sería impensable en este momento. Entonces, ¿y entonces qué le queda a la oposición, a la Alianza Rescate RD? ¿Qué le queda, profesora Rosario Espinal, cuando si no hay solución en segunda vuelta y van los tres partidos individuales con sus candidatos, Leonel, Miguel y Abel, están regalándole el poder ejecutivo 4 años más a Luis Abinader? Bueno, es muy probable que Abinader gane, no importa lo que ocurra en la oposición. El problema de la oposición, el problema central, es una decisión de cómo quieren quedar posicionados en el 2024. Hablamos de las cámaras. ¿Cuál sería el escenario? Por ejemplo, si pasado mañana la oposición dice, vamos todos juntos con un solo candidato presidencial, con una sola boleta de diputaciones, con alianza todas las senadurías, o sea, una unidad total a todos los niveles. Bueno, ese sería un escenario más favorable para la oposición. Yo no digo que van a ganar, pero es un escenario más favorable. El problema está en cómo resolver el dilema de que Leonel quiere ser candidato sí o sí, y el PLD, por otra parte, dice, bueno, necesitamos llevar nuestro candidato también. Entonces, ese es el problema. Ese es el principal problema, de que hay dos partidos que cada uno quiere llevar su candidato y o cada quien va por su cuenta o ellos resuelven. Si van con la aliancita esta de Rescate RD parcial, no van a conseguir mucho. Ya lo vieron en las municipales, incluso donde la alianza era más grande, más fuerte, más amplia, digamos, más amplia. Sí. En las otras instancias hay menos, o sea, en las senadurías es como un 32. 14, donde... Sí. Hasta ahora lo que tienen son 17 senadores en alianza. Además, es el mensaje que se le envía al electorado. Exacto. El electorado dominicano, fíjense que lo que ha hecho es abstenerse en los municipios grandes, sí, sobre todo. Sí. O sea, en los municipios, en los 10 más grandes del país, la abstención fue de 60-61%. Y en los 5 más grandes, 68. fue de 64%. Santo Domingo Norte, en 68. En Santiago fue la peor, que no se entiende, porque Abinader ha invertido millones en Santiago y Abel tenía una gestión bien valorada. Muy buena. Y ninguno de los dos fue capaz de llevar más votantes a las urnas. Santiago experimentó una abstención altísima. Pero volviendo al punto central, la oposición tiene pocas horas para resolver si va sola a como decían antes, a un matadero electoral. Correcto. Si van divididos, o
si deciden ceder de algún lado, y no es solo ceder, es realmente pensar en cuál será la oposición. En la República Dominicana no es proclive al tripartidismo, no importa lo que digan. Así no opera la política. Aquí hubo un tripartidismo efímero en la década del 90. Circunstancial. Porque Balaguer iba en decadencia física, el PRD mantenía cierto apoyo a pesar de sus 8 años de gobierno, del cual había salido muy mal, y el PLD se coló. Entonces, entre lo que se sorteaba eso, hubo un tripartidismo que luego se acabó. Correcto. En este siglo. Entonces, la política dominicana tiende a estructurarse en torno a dos fuerzas. Y cuando no hay dos fuerzas, lo que hay es una fuerza. Es un partido dominante. O sea, es un partido que opera como partido dominante y otra fuercecita que más o menos le da cierta competitividad al sistema. Le da cierto equilibrio. ¿Por qué usted usó hoy el término que me llamó la atención, doctora, desbandada, al calificar el estatus de la oposición? ¿O no sería más bien desarticulada todavía? Creo que yo dije descarriada, algo así. Descarriada, sí, descarriada. Descarriada, correcto. Bueno, está descarriada porque imagínense la oposición, o sea, ¿en qué está la oposición? O sea, la oposición lo que ha hecho básicamente es elegir candidatos, armar boletas, tratar de hacer una alianza más o menos en la que no se sabe muy bien si están aliados, si son amigos, si son enemigos, si suman, si restan, no se sabe. Entonces, mientras la oposición esté dividida en parcelas, le va a dar trabajo, porque tiene que haber un partido que encarne la oposición, que encarne con fuerza, con decisión, con una estrategia. Ese partido y eso todavía no ha surgido, porque ahora mismo lo que hay es Leonel Fernández por su lado haciendo declaraciones en un partido donde él es el eje de todo. Sí. Ahora, Rosario, si él no, si él... O sea, está por un lado la fuerza del pueblo, donde Leonel lo es todo. Porque si Leonel dejara de existir la semana que viene, que no le estoy deseando ningún mal, pero si fuera así, se acabó la fuerza del pueblo, ahí mismo. Y el PLD, por otro lado, tratando de recomenzar a rehacerse, pero también con muchas limitaciones. Uno, porque salió hace poco del poder con todos los problemas de corrupción, y porque tener un partido alternativo enfrente, tener a Leonel fuera del PLD, es un constante desafío para el PLDismo. Entonces los PLDistas de la base están desconcertados y no saben qué hacer. Esa es parte de la explicación del alto nivel de abstención que hay. Que ese voto que se expresaría de oposición no está yendo a votar. ¿Qué solución se podría ver a la puerta, profesora, cuando usted tiene a un PLD que demostró ser la segunda fuerza política en función de la votación que sacó, 24%, con todo este desastre que hemos tenido, esta catástrofe, esta tragedia? La gente no lo ha visto, pero en algún momento lo van a evaluar ustedes, los profesionales de esta materia. Aquí ha habido una catástrofe, una desgracia, pero bueno. Pero no tiene un candidato el PLD. Tiene una estructura, lo demostró, pero no tiene un candidato. Y entonces, Fuerza del Pueblo tiene un candidato y no tiene una estructura. ¿Cómo conjugar esto en horas, como usted dice, en horas? Bueno, ahí tendría que ceder mucho cada lado. O sea, ahí tendrían que ceder. Entonces, yo no puedo darle la solución porque la solución es ellos que la tienen que encontrar. Una boleta común podría significar algo, Leonel presidente, Abel vicepresidente. O Abel presidente y este chico Omar Fernández vicepresidente. ¿Podría haber una solución en una dirección? Bueno, si ellos se unifican,
en una fórmula de alianza total. Ese sería su mejor escenario inmediato para mayo, que está al doblar de la esquina. Con 32 senadores Realmente, en una alianza real, con Danilo y Leonel en la calle, juntos. Tendría que ser todo, tendría que ser en ese sentido una unidad completa, con la fórmula que encuentren, presidentes, senadores, diputados, o sea, tendrían, pero ellos tienen muy poco tiempo para hacer todo eso. Pero si no lo logran, entonces ellos van cada uno por su lado a ver cómo les va. No, a lo que usted dijo, a un matadero electoral, a un matadero. Porque se dividen los votos. Sí, lo único que ellos van a sacar es ver quién sacó más senadores y si es que sacan, que no sabemos. Exacto. O quién quedó en segundo lugar, pero ese es un segundo lugar pírrico, porque ¿qué tú haces ¿qué hace Leonel Fernández con un segundo lugar si pierde? Él no tiene 40 años, ni 50 años. Ni futuro. O sea, ¿qué hace Leonel Fernández con un segundo lugar si pierde? Si no hay segunda vuelta, que es muy difícil que la haya, yo para simplemente cuidarme en el público. Deja la posibilidad abierta. Usted para cuidarse deja la posibilidad abierta. Pero ya no hay segunda vuelta. Pero no bueno, hay. En este estado de cosas no. No, doña, mire, yo hice una contabilidad de los datos, de los votos. Y en este momento, con algunos datos que me faltan, me está dando que el gobierno sacó en votos, no en curules, en votos, más de un 57%. El PRM y sus aliados. El PRM por sí solo sacó 52%, pero junto a sus aliados sacó un 57%. Entonces, ese dato te está diciendo a ti que ya Luis nada más está esperando el 19 de mayo. Entonces, tienen que entenderlo. Exactamente. Además, ¿quién va a votar su dinero? También. En unas elecciones así, porque la oposición debe ponerse a pensar, todos estos partidos llevan boleta de diputados diferentes, más senadores, en muchos casos también diferentes. ¿Quién es que le va a financiar la campaña cuando tú sabes que la vas a perder? Exacto. Ellos tienen que sentarse a pensar en todo eso y tienen poco tiempo. Poco tiempo. Entonces, si no lo hacen, lo que van es a probar un músculo de quién queda peor. Pero eso es relativo, porque el PLD tiene su segundo puesto en las municipales. Ok, ahí está su segundo puesto. ¿Qué es lo que puede pasar en las congresionales? Que saquen 1, 2, 3 senadores, no sé, en algún lugar. ¿Y qué van a hacer con 1, 2, 3 senadores? Lo mismo que han hecho ahora, nada. Y ahora tienen más. Exacto. ¿Y qué van a hacer con 2 o 3 diputados? Nada. O con que saquen 20 o 30, lo que fuera. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Y qué van a hacer con los votos presidenciales? Echarlo en el zafacón todos. Claro. Entonces, pero habrán satisfecho su egoísmo, su situación personal, porque aquí luce que claro, ellos, ellos tienen que ponerse a pensar. Y realmente, es de ambos lados. Y el que más lo necesita es Leonel. El que más lo necesita. Porque Leonel tiene el reloj contra el tiempo. O sea, él tiene el reloj en contra. Así es. Porque ya él es una persona de 70 años. Claro. Que ha gobernado 3 veces este país. Claro. Entonces, él no tiene una carrera en ascenso. Entonces, él tiene que plantearse eso. Y para desgracia, las elecciones a quien le dieron más duro fue a él. Entonces, si él no actúa rápido, él va a tener que enfrentar una situación de que, bueno, sí, como él es un expresidente, él probablemente saque más votos. No lo sé tampoco, pero vamos a suponer que lo saque. Que en los votantes PLDistas le den más a Leonel, porque es el mismo electorado, el de Leonel y el del PLD. Sí. Que ellos se están dividiendo. Fíjense que
si se suman los votos del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, sacaron el 40% en las elecciones municipales. Sí, claro, claro. Unidos. Sí. Claro, el PLD primero, después la Fuerza del Pueblo, después el PRD. Pero un 40% en unas elecciones donde el electorado de ese sector estaba desmovilizado, desmotivado para participar, en unas elecciones unificados todos pueden aumentar el 40%. No necesariamente que van a ganar las elecciones, pero que van a quedar bien posicionados. Totalmente de acuerdo, Rosario. Una pregunta adicional, Rosario, en otro aspecto. Nos queda muy claro el planteamiento que usted hace, pero muy breve. ¿Usted comparte la idea del presidente de que la solución para mejorar la participación del electorado en las elecciones municipales es unificando las elecciones? Bueno, yo tengo muchos años diciendo que que prefiero las elecciones unificadas, porque en las elecciones separadas, no presidenciales, votan menos personas. No sabía que ya el presidente había asumido esa posición. Sí, la asumió ayer de manera pública y yo le tengo una lata aquí para caerle al latazo. Pero yo no tomo esa posición ahora. Yo la he tomado desde la reforma constitucional de 1994, por la siguiente razón. Desde el 94, tengo incluso escrito sobre eso. ¿Por qué lo digo? Porque se separaron las elecciones supuestamente para evitar el arrastre. Es correcto. Pero miren a ver si hubo arrastre. No, ahora más que nunca, doña, ahora, más que nunca en la historia de la República Dominicana. Pero la hubo en el gobierno de Hipólito del 2002. Sí, claro. La hubo en el gobierno del PLD del 2006. Sí. La hubo en el 2010. O sea, el arrastre se da a menos que sea una elección que está presagiando un cambio de gobierno. Exacto. Solo así. Fuera de ahí, los gobiernos quieren probar su fuerza electoral. Pero no sería, Rosario, no sería como coronar, ya certificar el arrastre en todos los niveles, porque entonces en la elección presidencial, con la elección congresual, junto a la municipal, usted le está entregando todo el poder a quien esté en el ejercicio del Ejecutivo de la Nación. Pero se lo acaban de entregar todo el PRM ahora. Y eran elecciones separadas. Entonces. Sí, pero no hay candado, no hay controles. Yo creo que la solución debe ser, por ejemplo, esa vaina de las inauguraciones, del inicio de obra, de toda esa vaina, no tiene consecuencias. El presidente lo hizo y le sacó la lengua a todo el mundo. No hubo consecuencias. Los alcaldes lo hicieron. Este muchacho de La Vega, yo lo tengo grabado inaugurando obra 2 semanas antes de las elecciones. Entonces, bueno, ustedes están pidiendo un sistema político diferente al que tenemos, pero no lo tenemos. Sí, eso aquí es verdad. Aquí existe la separación de boletas. Aquí existe la separación de boletas y aquí hay mucha gente que sabe fragmentar el voto. Sí, es verdad. Y los partidos en el poder tendrían más carga haciendo campaña para tantos candidatos. No se crean que una cosa es mejor que la otra. Realmente más gente vota con las elecciones unificadas. Ahora bien, yo sé que la razón por la cual el presidente puede estar diciendo eso ahora es para abrir una reforma constitucional que suene aceptable. Eso es otro tema, claro, porque ese sería un uso político del tema. Claro. Ahora, yo siempre he estado a favor de la unificación. Este es un país pequeño. He estado en contra de que haya 158 municipios. Estoy en contra de la existencia de distritos municipales. Los distritos municipales los pueden eliminar todos. No sirven para nada. Un director con subdirectora con 3, 4, 5 vocales no tienen capacidad técnica ni tienen capacidad económica. Entonces, la ciudad de Nueva York es del tamaño de este país en población y hay un solo alcalde. Entonces, no hay necesidad de tantos municipios, no hay necesidad de distritos municipales. Todo esto existe para acomodar los dirigentes de los partidos. Esa es la única razón de la fragmentación del territorio en términos electorales. Bueno, tenemos 2 temas en agenda, doctora, que creo que debemos seguir debatiendo.
Si se da la reunión del bloque Rescate RD, que se espera que sea en las próximas horas, tendremos que llamarla de nuevo. Bueno, Para ya su veremos lo que orientación. ocurre. Un placer, doña Rosario. Muy bien, Gran placer. doctora, Buenas muy noches. bien. Que descanse usted. Y gracias siempre por ser Gracias. tan atenta y fina con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos de inmediato.